Y bueno, vamos a la realidad, a esta necesidad de estar viendo. Uno se despierta ya a la mitad de la noche y dice, ¿cómo estará el dólar? ¿Cómo estará el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Es un dato, y tenemos la suerte de tenerlo a Ariel Ferrari, economista, docente e investigador de Fundecos, Fundación de Economía y Sociedad. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, y preguntarte un poco cómo se ve esta especie de calma chicha, digamos, ¿no? Que hay este 5 estoy con noviembre, este 5 de septiembre. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay distintas visiones de cuál debería ser el precio del dólar. Y en cada una de esas visiones hay obviamente intereses creados dependiendo de la situación particular de cada uno de los agentes económicos. Para los industriales, obviamente, la subida del dólar significa tener mayor competitividad frente a otros productos que podrían ser importados, y para el resto de los humanos que vivimos dentro de la República Argentina y no tenemos acceso a la divisa por vía de la exportación, nos parece que un aumento importante del tipo de cambio impacta decididamente en los precios y por ende en la inflación en general. Con lo cual, poder estimar cuál debería ser el precio justo depende de quién lo esté mirando. Hoy por hoy pareciera que el tipo de cambio está sobrevaluado. En algún análisis que hicimos en la Fundación, la estimación nuestra ajustada por inflación, es decir, si el tipo de cambio hubiese mantenido el mismo ajuste que la depreciación de la moneda, estaría en el entorno a los 28, entre 28 y 30 pesos. Con lo cual, verlo en un techo transitorio de 40 pesos por dólar parecería ser excesivo. Pero ahora, nadie sabe, digamos. Ahora eso también, de alguna forma, que esté sobrevaluado beneficia al gobierno a la hora de poder cargar retenciones a los sectores exportadores, ¿no? Porque es como que hay un impuesto metido ahí adentro que le da un grado enorme de libertad al gobierno en este momento, de mucha puja, ¿no? No, sin lugar a dudas. O sea, el gobierno mediante este impuesto lo que ha generado es una suerte de dólar exportación, digamos. En el cálculo del exportador hoy va a tomar el tipo de cambio y le va a tener que restar esos 3 o 4 pesos según la actividad que tenga, y ese va a ser su tipo de cambio de referencia. Independientemente de esto, hace 10 días atrás cualquier exportador estaba haciendo sus cálculos a 30 pesos por dólar y hoy lo va a hacer a 40 menos los 4, o sea, está a 36 pesos, o sea, está teniendo un 20% más de beneficio que hace 15 días atrás, con lo cual su posición relativa es bastante mejor. Mientras que aquel que tiene consumos internos ve subir terriblemente, por ejemplo, la nafta, o por ejemplo, la harina. La harina va a subir en relación directa con el dólar porque el trigo lo están valuando al precio que correspondería según el tipo de cambio. Con lo cual van a haber un montón de precios internos que van a subir en correlato con el aumento del precio del dólar, y no hay forma de defender eso porque los ingresos van a seguir estando en pesos nominales. Claro, ahí hay todo un gran tema sobre, digamos, la generación de riqueza y la distribución, por decirlo de alguna forma. No, sin duda. Fíjate vos la cantidad de acopio que hay, sobre todo en el campo. El momento ideal para liquidar hubiese sido hace una semana atrás. Y ahí sin lugar a dudas hay un resultado por tenencia muy 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 grande, y es un poco como vos decís, la distribución de la riqueza evidentemente no va a ser muy equitativa. Ahora, la perspectiva para el campo después de salida de esta situación,
con los aumentos internos que van a tener, también les va a generar un problema en el futuro. O sea que esto no se debería sostener en el tiempo. O el dólar se va a disparar mucho más para arriba, va a seguir empujando para arriba, ¿no? Mira, acá el punto es justamente que la economía no es una foto, sino que es una película. Uno podría estar haciendo un análisis en el día de hoy y dentro de una semana puede ser totalmente cambiante. El aumento del dólar, sin lugar a dudas, va a implicar con mayor porcentaje de inflación. Hoy ya el gobierno, incluso el REM, el relevamiento de expectativa de mercado que elabora el Banco Central con algunas de las consultoras más importantes de Plaza, ya está augurando un 40-42% de inflación anual, con lo cual esto también va a empujar nuevos ajustes. Por ejemplo, las cláusulas gatillo de los convenios colectivos de trabajo, sin lugar a dudas, van a estar disparadas y vamos a estar asistiendo a casi un año con convenios colectivos permanentes para tratar de que los salarios de los empleados puedan compensar estos aumentos inflacionarios. Y una vez más, todos esos salarios que aumenten son parte de la ecuación de costos al momento de hacer el cálculo de los precios, con lo cual la espiral inflacionaria, que obviamente el gobierno está tratando de desactivar, está en movimiento. No es una foto, esto es una película y vamos a ver cómo continúa. Ahora, desde un punto de vista ya no de proyección larga, sino de proyección a las elecciones, obviamente que esto consolida al gobierno hasta ese punto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, digamos, esto tiene un altísimo componente político, habida cuenta que si bien el año próximo es el año electoral, esto se disparó con un año de anticipación. Digamos que hicieron el trabajo que es doloroso un tiempo antes por las dudas. Bueno, en algún momento yo creo que había que hacerlo, un poco los que seguimos los movimientos del mercado, creemos positivamente que si el gobierno no actúa, lo hace el mercado. Sin lugar a dudas, la política de ir dosificando las medidas y ir restringiendo los problemas o difiriendo esos problemas hacia el futuro, en algún momento iban a hacer eclosión. Esto es como una olla a presión. Si hoy no liberaban un poco esa presión, evidentemente iba a haber algún tipo de explosión. Con lo cual esto de alguna forma enfría un poco el panorama más para adelante. Ariel, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Ariel, por lo que uno escucha, yo no soy economista y soy simplemente un ciudadano, pero se le critica al gobierno y al presidente no haber blanqueado apenas asumió la situación que tomaba el país y haber empezado a tomar medidas más drásticas quizás en ese momento. ¿Vos cómo lo ves eso y cómo crees que estaríamos hoy en caso de haberse hecho? Bueno, tanto la política como la economía son ciencias sociales y es muy difícil hacer análisis contrafácticos, que hubiese pasado si hubiese hecho tales cosas. Esa fue una decisión hace 2 o 3 años atrás. La discusión era justamente si había que tomar políticas de shock o íbamos a ir a este gradualismo. Yo creo que la decisión se tomó más en la faz política que en la faz económica. Políticamente, en aquel momento, me parece que el gobierno decidió esperar a las elecciones de medio término y consolidar un poco más su poder de Congreso para poder empezar a hacer ciertos ajustes, y eso de alguna forma termina eclosionando ahora. De hecho, vos fijate que muchas de las medidas más agresivas frente a la oposición se hicieron luego de las elecciones y no antes. Con lo cual la decisión me parece fue más política que económica, y en términos económicos uno si sigue analizando las pautas, uno podría decir que Argentina puede estar bien,
salvo que el sistema político o la perspectiva política se vea enrarecida. O sea, una vez más estamos hablando de perspectivas o de sensaciones que sin lugar a duda afectan la toma de decisiones de los consumidores y de los agentes económicos. Es decir, ¿qué cambios o qué grandes cambios hubo hace 3 meses a esta parte que hayan ocasionado este ajuste terrible del dólar? Más que nada, por ahí un cierto nivel de desconfianza del gobierno, que creo que es lo que ha sucedido y es lo que ha disparado el tipo de cambio. Esa desconfianza puede venir producto de haber recurrido al Fondo Monetario Internacional, porque más o menos coinciden los tiempos que vos estás comentando, ¿no? Sí, yo creo que es bastante anecdótico el tema del Fondo Monetario. Yo, digamos, lo que siempre comento cuando tocamos este tema es que el Fondo Monetario Internacional es un organismo el cual Argentina es socio, y es socio fundador. Argentina fue fundador del Fondo Monetario. Y si es tan nefasto el Fondo Monetario, algún presidente anterior al actual hubiese roto lanzas con el fondo, cosa que no hicimos nunca. Claro. Digamos, esto tiene un altísimo componente, de nuevo, político, ¿no? Hay una idea de que recurrir al fondo, de alguna forma uno está llamando al imperialismo a que tome posición en el país, cuando en verdad es un club al cual nosotros pertenecemos y del cual deberíamos beneficiarnos en momentos de crisis como es el actual. Ahora, la verdad es que uno se pregunta por qué no vienen las famosas inversiones, por qué tenemos que recurrir a... ¿Qué es lo que no inspira confianza en el mercado? ¿Será la situación del mundo que tiene sus complicaciones? ¿O realmente es que el andamiaje político no está generando la confianza necesaria como para que esto se dé? ¿Cómo se puede leer esto? Esto, mirá, yo te voy a tirar un par de números como para ver si se puede visualizar gráficamente. Hoy por hoy, la tasa que paga el Banco Central, que es la tasa de referencia, está en el 60%. En pesos. Al mismo tiempo, en pesos. Sí. Al mismo tiempo estamos diciendo que la inflación va a ser del 40%. Con lo cual, la tasa real, efectiva, el rendimiento real del sistema financiero argentino hoy te paga un 20%. Colocando dinero, sin trabajar, quedándote en tu casa mirando la tele. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es lo que paga Estados Unidos? En Estados Unidos la tasa está al 2%. Es decir, si vos traes dinero de Estados Unidos, suponiendo que el tipo de cambio se ajuste igual que la inflación, o sea, con una devaluación del 40%, si vos traes dólares de allá, los cambiás en pesos, te vas a ganar un 20% en un año, cosa que te llevaría 10 años en Estados Unidos. Pero eso haría que la gente venga y ponga plata acá, porque gana más. Claro, pero lo ponen en el mercado. Pero no lo pone con una fábrica, digamos, en la producción. Exacto, no en economía real. No, claro. ¿Por qué? Porque justamente lo que a vos te está demostrando un país que te está pagando 20% por estar en el sector financiero es que no es confiable. Claro. ¿Por qué vos pagarías 20% para recibir dinero y solamente en el sector financiero? Bueno, No estás mostrando un proyecto de inversión productiva que te dé 20%, sino un negocio absolutamente financiero. ¿cuáles serían los niveles de tasa del fondo? No, los niveles de tasa de fondo son muchísimo más asequibles y aparte uno puede diferir los pagos. En el momento en que se le pagó al fondo, fue la gestión de Néstor Kirchner, la tasa era sensiblemente baja, era 4%. Y la Argentina terminó pagando, si mal no recuerdo, algo así como 9.800 millones de dólares. Exacto. Para poder pagarlo hubo que endeudarse casi al 10-11% en dólares. Con lo cual el pago de la deuda con el fondo no era exigible en aquel momento. Y esto también demuestra que hay un alto componente... Era más político que económico.
Tal cual, tal cual. Entonces aparece un Estado tomador a alta tasa y hay que ver cómo aplica la deuda, ¿verdad? Porque él se está endeudando y hay que ver cómo distribuye esa deuda, en dónde la aplica en realidad. Sí, lo que presentó el ministro Duhovne hace unos días atrás muestra que en lo que es el sector financiero estarían cubiertas las necesidades hasta el año que viene. Es decir, por vía de préstamo del fondo, refinanciamiento de algunos títulos que vencen el año próximo y algunas colocaciones, estaríamos bien desde el punto de vista financiero. Pero esto es un tema del día a día. El endeudamiento que tiene Argentina solo puede ser pagado si somos mucho más productivos. Ahora, ¿hay activos que el Estado pueda sacarse de encima? Bueno, el tema de eficientizar los activos argentinos es un gran tema. Yo creo que más que sacarse de encima activos, lo que deberíamos hacer es explotar los recursos que tenemos. En cualquier lugar del mundo, con el litoral marítimo que tiene la Argentina, la pesca sería una explotación fenomenal, y de hecho, si es rentable para barcos que pescan ilegalmente en la costa argentina, que vienen desde Asia, necesariamente tiene que ser un buen negocio para la Argentina. Sin embargo, esas áreas no son explotadas. Pero eso porque requiere inversión de alguien que tenga confianza, y volvemos a caer en lo mismo. Bueno, pero el gobierno debería ser un gran generador de proyectos que generen altos niveles de rentabilidad y que generen empleos para los argentinos. Pero una vez más, digamos, si el incentivo está en no trabajar, bueno, o sea, yo, digamos, a mí me encanta lo que hago, pero si no te pagan mismo por no trabajar, digamos, prefiero no trabajar. Claro. O por lo menos trabajar menos estresado. Yo lo que digo siempre es, en la toma de decisiones, el domus economicus siempre elige menor esfuerzo y el mayor rendimiento. Ahora, vos fíjate, Ariel, que es tan cambiante este país y la economía es tan complicada que quien apostó a poner hace una semana su dinero en una tasa del 60%, y entró con un dólar a 28, a 26 quizás, y hoy está casi 40, perdió. ¿Entendés? Entonces es una cosa que uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Claro, pero por ahí dentro de un mes estará en una posición gananciosa. Claro, totalmente, claro, por supuesto. Vos fijate lo que ha pasado con el tema de los préstamos hipotecarios, ¿no? Hay un tendal de gente que estaba a punto de cerrar su crédito hipotecario, y ahora se quedó sin la posibilidad de acceder a su vivienda porque no puede pagar el cachito que le falta para completar el pago. ¿Por qué? Porque los inmuebles están valuados en dólares. Exacto. Y los préstamos están fijados en pesos. Y en contrapartida, aquellos que ya cerraron créditos hipotecarios hoy están en una posición, te diría, un poco mejor, hasta que las cuotas empiecen a ser ajustadas. Con lo cual hoy por ahí están de festejo aquellos que pudieron acceder a su vivienda y tienen una cuota que hoy es mucho más barata en dólares, mientras que el bien que compraron se revalúa en dólares. Claro. Pero quizás dentro de unos meses estén angustiados porque por ahí no pueden pagar la cuota. Sí, porque pasa a ser un porcentaje mucho más alto de lo que del sueldo de lo que era antes, ¿no? Exacto. Por eso es muy cambiante la situación de los individuos en Argentina por estos bandazos que hay, que encima no son uniformes a toda la economía. ¿Cómo es la teoría del ecodólar? El ecodólar, bueno, digamos, el ecodólar, digamos, es otra visión de lo que debería ser el tema del tipo de cambio, ¿no? Yo no sé exactamente si es una teoría aplicable a la Argentina, pero el tema es que aquí nosotros estamos íntimamente relacionados con el dólar y no creo que haya ningún tipo de posibilidad que nos podamos despegar de eso. Claro. Aplicada la teoría que quieras, Argentina está dolarizada, no hay forma, digamos, hoy por hoy, digamos, de
zafar de eso. Ni siquiera una especificación. Volver a un esquema de fijar el dólar. Es bastante difícil porque vos fijate que cada vez que uno intenta aplicar medidas así coercitivas, uno termina generando mercados negros. Claro, está clarísimo. Hoy sigue habiendo dólar blue, sigue habiendo. Hay dólar blue. Pero sigue habiendo dólar blue porque hay economía en negro. Claro. O sea, Argentina tiene dos facetas, una economía en blanco que tiene una dinámica y otra dinámica que es la economía en negro que existe y mucho, y a veces hay pases de una a otra, ¿no? Está clarísimo. Y para eso sirve la cueva o el dólar blue. Pero hoy está bastante más pacífico porque, bueno, tiene otro mercado de referencia que es el mercado oficial. Y aunque parezca mentira, hoy por ahí si uno comercializa el dólar blue, por ahí está más barato. Claro. Con lo cual es un país muy muy raro. Así es. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo el contacto, muy claro todo. No, ha sido un gusto hablar con ustedes y bueno, a disposición cuando quieran. Un abrazo, Ariel. Hasta luego. Hablamos con Ariel Ferrari, economista, docente e investigador de Fundecos, Fundación Económica y Social.